Buen día, a continuación vamos a presentar un breve resumen del libro La Maldita Trinidad de Richard Pitt. Mi nombre es Lady Joana Gómez Lozano. Mi nombre es Luisa Fernanda Mendoza. Mi nombre es María Angélica González. En introducción en este libro, el resultado de una investigación efectuada por profesores y estudiantes de la Universidad de Clark en Massachusetts, Estados Unidos, dirigidos por Richard Pitt, cuyo objetivo fue realizar un análisis crítico de las tres instituciones como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC, desde dos perspectivas: por una parte el análisis histórico de los acuerdos del Bretton Woods y por otra parte la crítica a los principios neoliberales de la nueva era global. Todo esto permitió que el autor conociera suficientemente información como para realizar una crítica a la actual economía mundial y desaprobar su modo y desarrollo de las organizaciones como están controlando y gestionando el mundo. Con la apertura comercial de los países surge la globalización y los pensamientos a favor y en contra de esta, ya que para muchos presenta una amenaza, mientras que para otros es una oportunidad. Este capítulo nos habla acerca de las diferentes teorías, las cuales fueron adoptadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, y después fueron cambiadas con el pasar del tiempo. También nos habla sobre el neoliberalismo, que es la mínima intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Nos habla del keynesianismo, que son las políticas proteccionistas que necesitan la intervención del Estado para poder controlar la economía en época de recesión. Y también nos habla de un concepto muy importante, que es la hegemonía, que es el dominio de una entidad sobre las otras de igual tipo. En el segundo capítulo, 44 países encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña se reunieron en Bretton Woods en 1944 para analizar planes económicos de la posguerra, donde se concibieron tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Aparece la expresión financiera laissez-faire, que significa dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo, empleada en la economía, la cual transformó el pilar del neoliberalismo económico. Bretton Woods fue posible gracias a que el poder estaba concentrado en pocos países de Europa y América. El éxito de la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se debió a que ningún país, salvo Estados Unidos y Gran Bretaña, pudo incluir puntos de vista diferentes. El Banco Mundial fue el encargado de financiar los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario es el especialista en estabilizar las economías de los países por medio de préstamos, creado en 1945, pero empezó a funcionar en 1947. Las condiciones del Fondo Monetario Internacional para dar préstamos son créditos a corto plazo a países que tienen crisis en las balanzas de pago. La política económica recomendada por el Fondo Monetario Internacional incluye casi siempre la reducción de barreras arancelarias a las importaciones, una medida que elimina empleos, aumentar las tasas de interés para enfriar la economía y reducir la inflación, programas de austeridad. El Fondo Monetario Internacional tiene un sistema de votación ponderado. Cuanto mayor es la cuota en un país, mayor votos tiene. Los países piden préstamos del Fondo Monetario Internacional, ceden parte de sus derechos económicos, ya que después de los préstamos es el Fondo Monetario Internacional quien fija las reglas para que la economía mejore y se pueda recuperar el dinero prestado por dicha entidad. El oro fue sustituido por los derechos especiales de giro o DEG. El Banco Mundial es una fuente fundamental de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo, el cual busca terminar con la pobreza extrema. La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversión en educación, salud, administración pública e infraestructura. Durante sus primeros años tuvo muchos cambios. Primero dirigía sus préstamos a países pobres, luego a países en vía de desarrollo y en estos momentos a todos los que acuden a él siguiendo los parámetros establecidos.
La Organización Mundial del Comercio es el especialista en liberación comercial. En este capítulo cuenta con la historia de cómo el GATT llegó a convertirse en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. La función principal de la OMC es regular el comercio internacional de bienes y servicios utilizando normas pactadas para los países miembros. Actualmente está ubicada en Suiza, Ginebra. Ante la creación de la OMC en los años 30 se vivió una guerra de aranceles, efecto de los trastornos económicos que le siguieron a la Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de los principales países capitalistas volvieron al proteccionismo, aumentando los impuestos a las importaciones hasta un 52%. De acuerdo con Uruguay, surgieron 3 pactos comerciales, los cuales son el GATS, que hace referencia al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el TRIPS, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y el TRIMS, Acuerdo sobre las medidas en materia de inversión relacionados con el comercio. La OMC debe desaparecer si no se ve democracia, mejorar los salarios, mayor empleo y mejor medio ambiente. Finalmente, la alianza Washington-Wall Street habla sobre cómo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han impuesto políticas idénticas a países de todo el mundo, ya sea como condición para adquirir préstamos o para disminuir su deuda externa. Todas estas instituciones han actuado bajo el interés de los países desarrollados. Esto con fines de manipular la economía y los intereses propios de aquellos países, aprovechándose de los recursos y demás bienes de los países subdesarrollados. Control de países desarrollados sobre países subdesarrollados. Un ejemplo de esto es el TLC que tiene Estados Unidos con Colombia. Las instituciones como el Fondo Monetario Internacional siguen interviniendo las economías de países a cambio de préstamos. Richard Pitt critica que Estados Unidos es un país que monopoliza y maneja situaciones de acuerdo a sus conveniencias. Ejemplo de ello, los TLC firmados con distintos países del mundo, donde busca ser el principal beneficiario. El objetivo de antes del Fondo Monetario Internacional era dar la estabilización a los países miembros. Ahora, el objetivo principal del Fondo Monetario Internacional es fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión del comercio y el crecimiento equilibrado del mismo, pero internacionalmente. Fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes entre los países miembros y a su vez eliminar las restricciones cambiarias que dificultan la expansión del comercio. El objetivo antes del Banco Mundial era dar ajuste estructural a los países y su objetivo principal hoy en día es una entidad reguladora en la acción de los bancos centrales de los países desarrollados para emitir préstamos a aquellos países que lo requieren. El objetivo antes de la OMC, Organización Mundial de Comercio, era dar la liberación comercial. Hoy en día sigue manteniendo ese objetivo y es la Organización para la Apertura del Comercio. Después de habernos leído el libro La Maldita Trinidad planteado por Richard Pitt, tenemos nuestras propias conclusiones. En estos momentos nos encontramos de acuerdo a lo que él plantea mediante su libro, pero pues cada una quiere plantear su punto de vista respecto a lo visto durante todo el semestre. En mi punto de vista, yo creo que estoy de acuerdo con el autor cuando dice que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio son instituciones que fueron creadas por Estados Unidos para beneficiarse
él mismo, es decir, que las mandó crear él para poder obtener un beneficio principal. Esto se vio evidenciado cuando en las reuniones solamente estaba el idioma oficial el inglés y no muchos de los participantes lo sabían hablar, por ende no entendieron de cuáles fueron las negociaciones que hicieron. Mi posición frente al libro es también que estoy de acuerdo y que obviamente Richard Pitt quiere mostrar que estas tres instituciones están monopolizando todos los países que están en desarrollo y que necesitan un préstamo o una ayuda de aquellas para poder salir adelante o nivelar alguna de sus balanzas de pagos o su economía interna. Pero estas instituciones tratan de manipularlos por medio de políticas, por medio de los intereses y de todas aquellas reglas que tienen para poder aplicar a estos créditos, que Richard Pitt no está de acuerdo porque no es la forma de poder ayudar a los países, porque inicialmente cuando se crearon estas instituciones fue para ayudar a los países y no para hundirlos. En este momento no son instituciones que realmente estén ayudando a los países. Un ejemplo de lo que pasa es con nuestro país. Podemos plantear desde el principio, cuando se iniciaron lo que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ellos tenían objetivos específicos y uno de esos en cuestión del Banco Mundial era erradicar la pobreza. Durante su trayectoria, los primeros 20 años, trataron de darle como un nuevo giro a todos esos movimientos, pero a la final han cambiado todo mediante sus políticas y sus geografías, mediante pues todos los países que hacen parte. Esto ha servido para que muchos países en subdesarrollo o países pobres se puedan unir a esto. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros opinamos? Que a estas entidades le hace falta mucho apoderarse de realmente qué es lo que necesita la comunidad como tal. Un ejemplo es el Banco Mundial, que le hizo un préstamo a África para que ellos pudieran conseguir el agua potable, y nosotros en la actualidad podemos ver que eso no se está ejecutando de la mejor manera. Entonces es donde queda el vacío de qué es lo que se está haciendo, si realmente se está cumpliendo con su trabajo o no se está haciendo de la mejor manera. ¿Quién controla estas entidades y quién controla los países que hacen sus proyectos frente a eso? Igual Colombia se ha beneficiado muchísimo porque tiene en estos momentos 289 proyectos, unos cuales han finalizado, los otros están en proceso, y el agro son los que se están beneficiando de esto. Pero asimismo preguntamos nosotros, Colombia o nosotros los colombianos, ¿vemos realmente reflejado esa inversión por parte del gobierno o de otras entidades frente a eso? Igual manera se supone que ellos están asociados con la ONU, con la UNESCO, que son entidades que apoyan o promueven estos beneficios o estos objetivos de esas entidades, y asimismo se ven los huecos. Ahí es donde nosotros tenemos pues que preguntarnos, o en estos momentos nos preguntamos si de acuerdo a lo visto con el autor, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo, pero queremos dar nuestro aporte y decir que sí falta mucho compromiso, o que faltan nuevas políticas económicas o nuevos estados o nuevas políticas de los estados, de los países, para que puedan aplicar como tal la norma que ofrecen estas entidades. O en dado caso no recurrir a estos préstamos, sino mejorar su economía interna, aumentar sus exportaciones, mejorar su balanza de pagos, mejorar sus reservas para no tener que aplicar a estos préstamos, y que estas organizaciones no entren al país y a sus políticas para terminar de dañar al pueblo, que en última instancia son los afectados de esto. A la final podemos encontrar que sí se ve reflejado en la balanza de pagos un déficit en la cuenta corriente de los países que siempre han acudido a estos préstamos que ofrecen estas entidades. Entonces es como promover las nuevas políticas para que se vea beneficiado tanto estos entes, porque son importantes para el fomento y el desarrollo de las comunidades, como para las comunidades de igual manera que por sí solas salgan adelante. Y también no queremos, pues, el autor decía que quería que se acabaran esas tres instituciones. Esto no es conveniente actualmente para el mundo, lo que se requiere es que se le hagan unas reformas, no que se acaben, sino que se reformen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.